y le damos la bienvenida a su casa a nuestro querido Ezra Alcázar. ¿Cómo estás? Bien, 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 muy alegre y ya un tanto repetitivo. Uno no puede estar pretendiendo parecer inteligente o simular ser inteligente o que tiene algo que decir todo el tiempo. Entonces uno empieza a repetirse para no embarrarla. Y pues eso voy a hacer ahora un poco con algo que sucederá el próximo lunes 26 a las 8 de la noche en Altavoz Radio. Esta radio que al menos en la Ciudad de México es digital, pero que en muchas partes de nuestro país tiene varias frecuencias, ¿no? Y que esperemos siga creciendo, un proyecto muy encomiable del Sistema Público de Radiodifusión. Te cuento que hace unos meses, yo creo que al inicio del año, Fernando Chamizo, que es el director de Altavoz, le propuso a Paco Ignacio Taibo que se hiciera algo, ¿no? No sabíamos qué. Entonces, bueno, fuimos, nos reunimos y por ahí salió pues platicando, ¿no? Qué cosas de la historia de nuestro país se nos han quedado olvidadas, en donde tenemos poca bibliografía, o la bibliografía que existe a lo mejor es muy exhaustiva o es muy académica y no es de un fácil acceso para el lector común como tú y como yo, ¿no? Que lo que queremos pues es aprender un poquito, pero pues también divertirnos, entretenernos, sí, que nos duela la cabeza. Exactamente, que no sea una tarea de la escuela, sino que sea algo realmente interesante. Entonces allí surgió el que pudiéramos hablar de qué es lo que pasa después de la Revolución Mexicana. Lamentablemente la historia se nos ha convertido en fechas, en nombres, en personajes que existen allí, que son una especie de estatua de bronce, de santos en los altares, y que son distantes, que no nos ayudan a entender bien la historia, que no nos ayudan a tener identidad. Y lamentablemente sucede la revolución y sabemos, ay, Madero, qué bonito, qué padre, 1910, y después de eso, bueno, es una revolución que no se terminó, que se tardó muchos años en terminarse, ¿no? Adolfo Gili lo dijo. Y que no era lo mismo la revolución en el sur como la revolución en el norte, como la revolución en otros estados, o la revolución y sus consignas que tardaron mucho tiempo de llegar a lugares, por ejemplo, como el sureste mexicano. Mucho tiempo, y que su lucha fue muy complicada y que yo creo que hasta el día de hoy no terminan de cumplirse esas consignas, ¿no? Aunque tuvieron momentos utópicos increíbles que, bueno, eso los puede ir descubriendo uno si se adentra a querer leer la historia. Entonces, bueno, se planteó hacer una serie radiofónica que se llama Pasión por la Historia, las otras revoluciones, que es una serie de 12 episodios que duran unos, ¿qué te gusta? Unos 27, 30 minutos, en donde está Paco Ignacio Taibo II hablando de diferentes momentos de la historia, y a mí me toca hacer allí una aparición en donde, pues la verdad confieso o me ventaneo mi poco conocimiento de la historia de México. Yo digo que se llama Pasión por la Historia, o todo lo que Ezra nunca aprendió en la escuela. Porque estos episodios están dedicados, por ejemplo, al sindicato de muralistas, ¿no? Ese movimiento tan importante que existió y que ahora adorna muchos de nuestros edificios públicos, o edificios públicos incluso en Estados Unidos, a la rebelión de la Huertista, las dos muertes de Juan Ranulfo Escudero, un personaje que si tú vas a Acapulco te vas a encontrar calles, colonias, plazas que se llaman Juan R. Escudero, porque uno dice, bueno, ¿por qué esta pozolería se llama Juan R. Escudero? Un hombre que murió 2 veces, una cosa interesantísima y bien documentada. La historia de Primo Tapia, por ejemplo, ¿no? Un personaje fundamental para la organización social y el sindicalismo en Michoacán, un gran comunista que hablaba chino además y un inglés extraordinario en aquella época, los sindicatos rojos que surgen, Carrillo Puerto, que ahora ha tomado muchísima relevancia, pero que por ejemplo nos habla de cómo la revolución se tardó tanto tiempo en llegar al sureste mexicano, la matanza de Huitzilac,
que esa es un poquito más conocida por las obras de Martín Luis Guzmán, pero también uno tiene que ser clavado en la literatura del siglo del siglo XX, inicios, ¿no? Librado Rivera, Obregón aquí en La Bombilla, que está muy cerca, La Rebelión Escobarista, o José Vasconcelos, ¿no? El intento de golpe, no golpe, o la lucha electoral que intentó crear José Vasconcelos en su momento. Entonces, son estos 2 episodios muy contaditos, ¿no? Muy entretenidos, muy light también para intentar entender la historia, pero que también es una forma de, pues, a ver, te pico para que ahora tú vayas y le empieces a rascar en otros lados, ¿no? Porque hay otros documentales o, como ya decíamos, hay libros que pueden profundizar bien estos temas y que, bueno, aquí lo que hacemos es que una persona que es un historiador y que sabe de historia lo cuenta, y una persona que tiene 40 años menos, porque eso es muy interesante también, ¿no? El cambio generacional, pues se dedica a preguntar, pues, ¿qué pasó con esas cosas, no? Que suenan muy bien y que te las cuentan como un cuento, que eso es lo más interesante y es lo más divertido. Esta serie sale en Altavoz el 26, el lunes 26, a las 8 de la noche, y a partir de allí, todos los días, de lunes a viernes, son 2 episodios, entonces serán 2 semanas y cachito, que estaremos escuchando esos episodios y que después los puedes escuchar por todos lados, ¿no? Excelente. Y me parece muy importante también este abordaje de hablar un poco de la historia que no está tan contada, de la historia que no conocemos más allá de las fechas y de los nombres y de las estatuas que vemos de repente en instituciones públicas y demás. Porque también cuando uno se interesa por la historia se da cuenta que desconoce. Entre más sabes de historia, más te das cuenta que ignoras muchísimas cosas de la historia. ¿Estás de acuerdo? Por ejemplo, yo en un libro del Fondo de Cultura Económica supe que la revolución llegó, hablando ahorita de Felipe Carrillo Puerto, llegó al sureste en tren. Y no tenemos, digo, vamos a tener supuestamente en el próximo sexenio muchos trenes. Ojalá que alguno de esos se llame Felipe Carrillo Puerto en honor a eso, ¿no? Y son esas historias que de repente no conoces si no te adentras en este tipo de libros, pero que si se presentan en otros contenidos, se agradece muchísimo. O yo no sé si quiero una nueva calle que tenga un nombre de un héroe. O si quiero un paseo de las heroínas más grande. Me interesaría poder tener más acceso a esa información, que eso también es lo que ha pasado, ¿no? Nos hicieron o nos dijeron que la historia eran ciertos personajes, cuando la historia son muchos más personajes, y no son esos, sino que es la gente, son movimientos que se han creado, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante. Claro, en 100 años diremos, bueno, la cuarta transformación, ay, López Obrador, qué interesante, pero la cuarta transformación no es López Obrador, sino que son muchas personas. Y hay que cambiar ese relato, porque si no creamos santos de altares. Coincido plenamente y estaremos pendientes de esta serie. Nos vemos por acá la próxima semana, mi querido.